Tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy es un suceso porque entrevistamos a una personalidad relevante, muy importante en el mundo de los derechos de la mujer en Argentina, y no solamente en Argentina. Fue pionera de la lucha por que hubiera una porción de los parlamentos asegurados para las mujeres, que eran naturalmente dejadas de lado en la aseguranza de los derechos de participación política. Pero además, decir peronista y decir feminista para la historia argentina es un exceso, porque después de que Evita establezca con todo el apoyo femenino los derechos de la mujer a participar en la votación de las autoridades, queda todo lo demás en menor cuantía considerado. La mujer en el peronismo es un hecho central, absolutamente. Bienvenida, Virginia Franganillo. Muchas gracias por esta presentación. Sos mi amigo, decilo. Demasiado elogio. Sí, efectivamente, siempre digo yo que ser mujer y ser peronista es un privilegio, pero falta mucho para la igualdad, falta tanto para la igualdad como para la justicia social. Pero la justicia de género es un tipo, digamos, de problemática que recién empieza a reconocerse, como entendemos hoy desde el feminismo, en la década del 60. Por eso es que decimos que fue el peronismo pionero en relación a lo que significó la participación de las mujeres en el proyecto nacional y en el poder. En ese sentido fue pionero, porque esos debates vinieron después en el mundo. Pero lo que estamos, este feminismo de nueva generación es un feminismo que surge de las luchas de la década del 60, centralmente en los Estados Unidos, que fueron luchas que también fueron luchas hermanadas con otros movimientos sociales. Por ejemplo, el de las lesbianas, por ejemplo, el de los negros. Y lo que devela ese feminismo, digamos, es una crítica, digamos, a la sociedad, digamos, con la definición de patriarcado. Y a partir de ahí, digamos, se abre otra etapa y otras problemáticas que en esa década del 40 o 50 los feminismos en el mundo peleaban por lo que vos planteabas hoy, digamos, ese feminismo que se denominó feminismo, digamos, sufragista, peleaba porque las mujeres votáramos. Y demoró un poco en la Argentina, pero cuando se logró,
en la Argentina tuvo la particularidad respecto al resto del mundo de tener, por ejemplo, una líder poderosa. Dice Marisa Navarro, siempre dice que Evita fue la mujer con más poder del mundo en ese momento. Mirá. Y además, si vos seguís todo ese proceso del logro de la ley, a los pocos días ella se puso junto a Perón a concebir una estrategia de difusión y muy rápidamente vino la idea del Partido Peronista Femenino. Primero las censistas, entonces hubo una organización, un partido y además algo totalmente novedoso y extraordinario en esa etapa del mundo, que es ese 33% que el peronismo incluyó con mucha pelea de Evita y después de Delia Parodi, y se cumplió en muy poco tiempo, habiendo muerto Evita, cosa que descubrí hace poco tiempo, porque viste, ella lo cubre todo, me refiero a Evita. No habíamos pensado, no, yo por lo menos no lo había visto en ningún libro, que cuando muere Evita era el cumplimiento de la primer elección donde votaban las mujeres y donde había candidatas, pero eran elecciones de medio término. Entonces, el cupo, ese 33% había que completarlo en una segunda elección. Y esa fue la tarea que Perón le dio a Delia Parodi. Encontré una entrevista en profundidad bien interesante de ella, de Delia Parodi, que había realizado las investigadoras del Partido Peronista Femenino, amiga Susana Bianchi, Norma Sanchis, y es maravilloso todo lo que dice. Y ahí yo pensé, ¿qué dice ella? Cómo ella, que tenía la oposición de todos los varones, de absolutamente todos los varones, ¿no es cierto? El único que confiaba en ella era Perón, pero que ella tenía sobre las espaldas, digamos, cómo ella iba a hacer la tarea que tenía que hacer Evita. ¿Y por qué? ¿Y cuál fue la razón que le permitió, o cuáles fueron las condiciones, mejor dicho, que le garantizó a ella hacer cumplir la ley? De que era un hecho, y se había comprobado, que la mayor parte de las mujeres había votado al peronismo. Y esa condición le garantizó que en la última elección se cumpliera prácticamente ese 33% para el Partido Justicialista. Entonces, a nosotros a ella le llevó 10 años y a nosotros nos llevó 20 años hacer cumplir la ley de cupos. ¿Te das cuenta? Mirá. Lo que era la maquinaria esa de poder arrasador que fue el peronismo. Entonces, ahora, el peronismo, desde el punto de vista de la mujer, digamos, el peronismo organiza la vida de la sociedad. Es decir, organiza un trabajo para el hombre y para la mujer, que la incorpora a la industria. Le organiza la vida al hijo, porque el hijo puede ir a la escuela fábrica y después participar y crecer, digamos, con un trabajo y con una formación. Organiza las vacaciones para que los pibes conozcan el mar, vayan a Chapalmalal. Organiza el estudio superior gratuito para que cualquier hijo de un obrero pueda ir a la universidad y recibirse de profesional en todas las características que tiene en ese momento la oferta universitaria. Es decir, da un paso que no había dado nadie antes, digamos. Y todo eso le organiza la familia a la mujer. Y le organiza su vida, digamos, le da otro rol, porque le da otro rol al marido, le da otro rol al hijo, le da otro rol a la sociedad en general, como constructora familiar, barrial, etcétera, y con la participación política. Yo conocí incluso a una de las compañeras que Evita mandó a organizar el Partido Femenino de Chile para... Beba. Personaje maravilloso. Es decir, ni siquiera que, digamos, con el proyecto del ABC de Perón, de Argentina, Brasil y Chile, de hacer lo que era el Mercosur ahora, digamos, un poco más, o las naciones latinoamericanas unidas fuertes,
y Evita atrás haciendo el Partido Femenino Chileno, que además lo logró, digamos. No siguió porque no siguió el proyecto del presidente chileno, pero y porque Evita murió también, ¿no? Pero es impresionante, digamos, el despliegue. Y después sería imposible, creo yo, pensar en Cristina presidenta de la Nación si no hubiera estado todo ese movimiento de las mujeres en el peronismo. Por supuesto, digamos, y si vos lo pensás también, el cupo femenino permitió, para que se sitúen los oyentes, porque aconteció hace más de 30 años. Había un 3%, 3 y pico por ciento de participación de las mujeres. Veníamos de las luchas setentistas. La base de los partidos populares era, mejor dicho, la estructuración era igualitario. Argentina era de los países del mundo donde el empadronamiento era igualitario entre varones y mujeres. Mirá lo que significaron los 40-50. Pero había un 3,7% de representación y el proceso de movilización de las mujeres era enorme. Me explico, ahí empieza otra etapa, sí, en la Argentina, con el advenimiento de la democracia y la construcción del movimiento de mujeres. No fue un movimiento construido como fue en la década de los 40 desde el Estado. Este fue un movimiento que se construye transversalmente con mujeres de todos los sectores y todos los partidos y con la influencia obviamente del feminismo, ¿no es cierto? Que habían sido relativamente poco, pero que había dejado, digamos, sus semillas durante los 70, y nosotras esa multisectorial, ese espacio multisectorial, estaban las de los 70, las que veníamos de las organizaciones políticas, de todas las ramas, digamos, también de la política, las organizaciones profesionales, por supuesto, los sindicatos. Entonces fue una construcción bien interesante, lo que la distingue a la Argentina del resto de América Latina, que el peso de los partidos acá era importante. Entonces, con ese proceso de movilización, un 3,7%, no había ninguna expectativa de que fueras, a nadie se le ocurría ser diputada o concejal. Entonces, digo, yo te diría que Cristina, por supuesto que hereda a Evita y hereda el proceso de transición democrática y el logro de la ley de cupo. A Cristina, a nivel nacional, se la conoce en la Convención Constituyente, donde se logró, segunda elección fue esa, ¿no? En el 91 se logró la ley, 93 primera elección de medio término y 94 reforma constitucional. Ahora, dentro de pocos días, van a ser los 30 años. Estamos como preparando cosas en relación a la Convención Constituyente y se cumple ahí, boleta completa, un 30%, eran 80 convencionales constituyentes. Desde el Consejo Nacional de la Mujer hicimos campaña con mujeres de todos los partidos y consensuamos una plataforma común que las mujeres de todas las convencionales de los partidos, digamos, populares iban con una agenda propia. Entonces, ahí en esa campaña se conoció en el debate quién era Cristina Fernández de Kirchner. Si no hubiera sido convencional constituyente, ¿hubiera sido convencional constituyente sin la ley de cupo? Claro. Ella ha hablado al respecto, ¿eh? Ella nos ha dicho y ha hecho públicamente que ella estuvo en contra de la ley de cupo. Mirá. Pero vos sabés que hace poco, revisando cosas, vi el debate sobre la ley en Santa Cruz, que yo recuerdo que estuve invitada por las compañeras allá de Santa Cruz. Ella estuvo muy bien en el debate. Pero cuando ella fue candidata a presidenta, ella dijo que había estado en contra y que después había reflexionado al respecto. Entonces, vuelvo a que nosotras somos, esto es inevitable, pero en el caso de las mujeres es muy fuerte, ¿no? Decimos, tenemos que recuperar la historia, la memoria y la genealogía. ¿De dónde venimos?
Bueno, hoy yo me he transformado, con todo este proceso, yo y las de mi generación nos hemos transformado en feministas históricas. Vos imaginate, hace 15 años me hubieran dicho que me iban a decir feminista, y no, yo que pensaba que las feministas históricas habían sido, no sé, las sufragistas. Bueno, ya sos histórica. Ya sos historia. Ya sos histórica. No, entonces son 40 años de democracia, fueron 30 años del cupo y la creación del Consejo Nacional de la Mujer, que tuvimos un reconocimiento muy importante, porque toda esa historia también, siempre yo digo, nosotras hicimos historia, me explico, efectivamente fue la primera ley nacional, a nivel internacional. ¿Por qué? También por una serie de acontecimientos totalmente increíbles de la historia, ¿viste? Las radicales, nosotras intentamos recuperar el cupo a nivel nacional, primera experiencia, impresionante esa, ¿no? Esa yo me la perdí, digamos, ¿no? Principio de la democracia, 30.000 mujeres en la primer, en Rosario. Todavía no estaban legalizados los partidos, intentaron meterle, hubo un intento de una bomba, hicieron seguridad. Imagínate que era tal la movilización que habían armado, te estoy hablando 82, 83, Rosario, que imaginaban. Ahí estuvo Graciela Lemoine, ahí estuvo Liliana Gurdulich, muchas de las compañeras que venían de guardia, pero fue una movilización muy importante. En Capital nosotros no fuimos de la partida. Hicieron un trabajo impresionante previo, ¿no es cierto?, de volver, fue como una experiencia bastante semejante a lo que hizo al censo, digamos, las censistas, toda esa experiencia de Evita. Y llegan a Rosario Central, inauguran una cancha, creo que era Rosario Central, discúlpenme, que no se enojen los santafesinos si me confundo, pero inauguraban cancha, cuentan ahí las compañeras, y bueno, no lo lograron. Después nosotras intentamos en Capital Federal, no lo logramos. Se intentó en San Luis también, hubo una resolución de la ciudad capital, de la ciudad de San Luis, y de modo que no se nos ocurrió plantearlos como plataforma electoral. Hicimos plataforma electoral en el 89, hicimos una gran movilización, propusimos crear un consejo con políticas transversales, con salud sexual y reproductiva, que lo llevamos al Congreso y se pudrió todo, con delirios como, por ejemplo, mujeres en la negociación de la deuda externa. Una dijo, vamos, dijimos todas. Por supuesto, somos cuadros políticos, claro. ¿Viste? Y de una generación marcada por la deuda externa. Pero te quiero decir, los hitos. Por supuesto, como hicimos todo, haciendo lo que teníamos que hacer, hacernos cargo, digamos, ¿no es cierto?, desobedecer. Bueno, llegamos hasta la salud sexual y reproductiva, pero no el cupo no estaba en nuestra agenda, eso es lo que quiero decirte. Habíamos sido de alguna manera derrotadas y en el caso de Capital pensamos que faltaba un proceso social. ¿Me explico? Entonces, pierde las elecciones la Unión Cívica Radical, hace su primer congreso en Santiago del Estero, de las compañeras de todo el país, primer encuentro nacional, imagínate con la cantidad de encuentros nacionales que hicimos nosotros de la década del 40, ese era el primer encuentro, y las históricas se impusieron. Dijeron, acá vamos por cupo. ¿Y cuál era su poder? Habían perdido las elecciones y eran diputadas nacionales. Y dijeron, presentamos en el Senado y presentamos en diputado. Y cuando arman la ley, ponen como antecedente Margarita Malarro de Torres, la senadora autora de la ley que prospera en el Senado, pone como antecedentes que había ley de ese tipo en todas partes del mundo, los países desarrollados, y que acá en Italia, en España, y qué sé yo. No, pero no es así.
le digo yo. Hay normas partidarias. Lo que estamos haciendo nosotras es reformando el código electoral. Y entonces Margarita, ya estábamos en plena campaña, me dijo, vamos, hay que mentir, vamos a mentir. Entonces, bueno, así llegamos siendo la primera ley a nivel internacional. Pero esto, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Ellas fueron, y hay libros que recogen, que siempre les decía algunas de ellas, María Teresa Morini, que murió a los 100 años, divina, la cordobesa, y le decía, hay un libro que te mata porque sos tan gorila, ¿viste? ¿No? Le decía. Ella misma decía, María Teresa, que nosotras demonizamos las políticas de Evita, el cupo de Evita. ¿Me explico? Entonces, ellas terminan, digamos, después del que sienten como una gran frustración que no habían podido lograr sin cupo, ¿no es cierto? Un avance significativo en la representación, habiendo sido gobierno, entonces van por leyes. ¿Por qué van por leyes? Porque ahí confían que el peronismo iba a actuar con memoria histórica. Más fangulo, el peronismo iba a actuar con memoria histórica. Si no existía el Consejo, no íbamos a poder hacer ese lío. Eso seguramente. Cualquier persona sensata, y como fue toda esa operación que a vos te consta, fuiste también parte, fue alianza muy fuerte entre peronistas y radicales. Convocatoria al conjunto de las compañeras del movimiento de mujeres, por supuesto. ¿No es cierto? Y lo que logramos es que el presidente nos apoyara, pero para eso estuvimos 5 meses de campaña, ¿me explico? Haciendo todos los líos posibles. Y no logramos meterlo en la agenda no en la agenda política. ¿Por qué eso? Porque no era un asunto público. Vos fíjate que los propios, todavía había grandes periodistas, por ejemplo, Atilio Bleta, que se puso a estudiar todo, el otro día me lo encontré a Atilio, se puso a estudiar y él escribe y me dice, ¿te das cuenta, Virginia? Me dice que Atilio Bleta, un gran periodista que es historiador y en ese momento periodista importante del diario Clarín y era el representante en el Congreso. Y me dice, vos te das cuenta que desde el año 47 que en el país no se trataba esta problemática. O sea, desde el logro del voto femenino que no se debatía. La participación. Pero la disminución había sido brutal, ¿viste? 18 años de proscripción, dictadura tras dictadura, y aquel país pionero había quedado atrás. Y aquel peronismo consciente, por supuesto, totalmente, en palabras de hoy, machirulo. Todos varones. Entonces fue muy importante esa ley para nosotras, porque no solamente que digamos, feminizó la representación política, la hizo más justa, más representativa, sino que la potencia de debatir sobre el poder tuvo un efecto simbólico muy, muy fuerte, ¿sabes? Se abrió el debate sobre la condición social de las mujeres, que a nosotros nos costaba mucho. Por ejemplo, más o menos para que se ubiquen. Año 87, primer 8 de marzo, sí creo que fue así, que va una periodista a la organización del 8 de marzo, que eran frente al Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque había sido el femicidio de Alicia Muñiz, en manos de un personaje público importantísimo. Sí, importante el peronismo también. Y entonces, bueno, se logró que el tema de la violencia fuera tomado. Y ningún otro tema tampoco nos costaba, porque la agenda feminista era una agenda, y de la multisectorial era una agenda transversal, digamos, igual trabajo, igual salario, jubilación para la ama de casa, los derechos civiles, digamos, la modernización de toda la legislación civil, todavía aborto no estaba incluido en la agenda de la multisectorial. Pero digo, fueron años yo diría, de construcción de una masa crítica, de encuentros nacionales de mujeres cada vez más numerosos, de ir construyendo como un espacio de resocialización para las mujeres,
digamos, pero seguíamos estando adentro del corralito, a pesar de que las mujeres que hacíamos política, las compañeras que estaban en los sindicatos, dábamos nuestros debates con los compañeros. Entonces, vuelvo a que el impacto... O sea, que el debate no era solo para arriba, sino para los costados. No, el debate era una construcción de sentido, de visibilizarlo. Nos costó mucho visibilizar la violencia. Fue más fácil visibilizar la discriminación en el mundo de la política, que apareció como digamos que logramos que no estaban incluidos, y que logramos, ¿no?, que además la sociedad apoyara. Ahí había una trampita. Hicimos la primera encuesta que hicimos, un poquito de pobres que éramos en el Consejo Nacional de la Mujer, pero también fue una estrategia. Fue una encuesta callejera donde le preguntábamos a varones y mujeres si estaban de acuerdo con un cupo de representación. Y fue impresionante porque había muchos varones haciendo cola para responder. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad, ¿qué éramos las mujeres? Algunos decían que éramos la reserva moral de la nación. Las mujeres no éramos parte del poder político, y ya la crisis de la política estaba. Entonces, la sociedad apoyó cuando se hizo visible. Tuvimos antes que hacerlo visible. Un país que había tenido Evita, ¿no?, donde un país, digamos, de modernización temprana, como ha sido la Argentina, había un 3,4% de representación de mujeres en la política, ¿no? Insisto, después del gran salto de los 70. De modo que ese hito quedó naturalizado. Ayer me llamaron una investigadora preguntándome si había mujeres en la Convención Constituyente. Porque yo creo que si bien es algo maravilloso que estamos conviviendo en democracia muchas, ¿no? Empezamos siendo jóvenes en la democracia y terminamos siendo, y hay muchas generaciones, eso en democracia no lo vivimos nunca, y hay un proceso de intergeneracional que para mí es, yo te diría, de las experiencias más maravillosas de la política, ¿no es cierto?, de poder vivir eso. También de falta de memoria, ¿no es cierto? Hay un problema en estas sociedades como nunca con la memoria. Entonces te preguntan si había mujeres en la Convención Constituyente y decís, bueno, pero la Convención Constituyente no fue hace tantos años. Claro, para mí, fue en el 94. Había 80 convencionales constituyentes. Entonces, este ejercicio de estar todo el tiempo recuperando la memoria es algo que venimos haciendo algunas de nosotras, por supuesto, digamos, con agendas muy actuales, que también me gustaría hablar, muy necesarias, pero que también son luchas históricas, ¿no? Yo estoy muy dedicada ya hace años a la cuestión de los cuidados, pero para mí siempre ha sido un tema prioritario. Para muchas de nosotras ha sido prioritario, y ahí hay una deuda enorme, con las mujeres, con los niños, con los adultos mayores, que tienen que ver con este orden patriarcal, con esta división sexual del trabajo que ha sido y es tan dañina. O sea que las históricas también nos ocupamos de hacer historia, pero de ser militantes con nuevas agendas y con mucho pensamiento y con mucha trayectoria. Detrás de cada tema hay mucha historia y hay mucha trayectoria ya, ¿sabes? Es impresionante cómo vamos reconstruyendo entre nosotras. Por ejemplo, llegamos a una provincia y acá entonces yo vine para el 80, hicimos esto en los 90, hicimos tal otra, menganita, que eso... Bueno, esas son cosas que realmente no se han vivido, ¿viste?, en otras etapas de la Argentina, y es algo que yo creo que yo lo vivo como un privilegio. ¿Me explico? En Entrañables le pedimos a nuestros invitados e invitadas
que nos den aquellos temas musicales que tienen que ver con su vida, con su memoria, con los momentos entrañables. Vamos a escuchar uno de los que eligió Virginia. Ya el término con mi compañera no es lo mismo que con mi mujer, ¿no? Con mi mujer parece más posesivo, con mi compañera parece más democrático, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho de esta canción que es un himno, ¿no? de nuestra generación, de la letra, ¿no? De la letra que no escribía todo el asunto, digamos, ¿no es cierto? Pero que tiraba fichas, compañera es una. Pero que es una canción que yo la vuelvo a escuchar y siempre lloro. Es la emoción. Pero sí, bueno, qué romanticismo también, ¿no? Pero bueno, era el de la emancipación, claro, que era la emancipación personal y colectiva. Digamos, también ¿no la es cierto? emancipación de una forma económica. Bueno, estábamos en dictadura. Claro. Estábamos en dictadura. Bueno, yo amo la música, la literatura, el cine de los 60, 70. Le escuché leí un reportaje que lo pasaron bastante después que murió pobre Juan Ford, donde él decía eso, ¿no? Y con cierta culpa decía, es políticamente incorrecto, pero para mí la única, claro, todo el proceso cultural de los 60, 70 es... yo es eso, ¿viste? Yo pongo la computadora y busco música de los 60 y los 70. Sí, soy medio como yo parezco más vieja de lo que soy porque tengo también siempre ha sido joven. Vamos siempre, a poner las cosas en su lugar. Los piropos van en toda la línea, me parece muy bien. Pero digo que me crié, nosotros nos criamos como conocés la historia de Lofranga,
en un hotel. Mi familia era dueña de un hotel mítico, digamos, el Hotel Savoy de Balcarce, que era hotel, confitería, restaurante, también había otro. Pero ahí vivíamos y era el centro de reunión del pueblo, entonces música todo el tiempo. Por eso digo que soy una infiltrada también de los 60, 50, o sea, mi madre, los boleros, la música italiana, que elegí, creo que, no sé si Ornella Vanoni o a cuál elegí. A Ornella Vanoni. Pero esa música de los 60 la tengo muy internalizada y es la música que yo busco para escuchar, ¿no? Y ese movimiento hippie y fue una revolución cultural, digamos. Inocente y al mismo tiempo muy fuerte, digamos, ¿no? En un mundo que en ese momento empezaba como pacifista frente a la violencia de la guerra de Vietnam, a la violencia de las dictaduras en Argentina, ¿no? Todavía violencia que no se habían terminado de desatar, digamos, pero se habían desatado, pero después fue mucho peor. De un capitalismo de pleno empleo, de madres, de chicas y que nos atrevíamos a pelearnos y a diferenciarnos de nuestras madres, nunca. Claro, ahí hay un corte muy fuerte generacional. La diferencia entre nosotros y nuestros padres, vos pensás que en las clases medias de la Argentina, mi generación ha sido de la primera generación de universitarios. Esa revolución, esa transformación del capitalismo, de mujeres que se incorporan en todos los ámbitos del trabajo, en las universidades. La minifalda, la píldora y los electrodomésticos nos aseguraban la emancipación, o por lo menos que eso iba a ser más fácil. Que no iba a estar tan esclava de la construcción de la comida y de la... Sí, de corpiños con alambre, por favor. Es horrible un corpiño con alambre. Imagínate vos. Entonces, viste, me revoleaban los corpiños y bueno, la ligamos nosotras, viste. Gracias, chicas, a las que pelearon antes que nosotras, porque una cosa más incómoda que un corpiño, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, todo, digo, en eso va a haber una coincidencia a nivel global. ¿Viste? Se han hecho estudios sobre la felicidad, ¿los has visto? No. Bueno, hay todo un debate, ¿me entendés? Epistemológico, cómo se mide, cosas que salen todo el tiempo, digo, en la difusión en general, no es que yo haya leído particularmente, pero hay libros sobre eso. Y se ha debatido mucho la metodología. La cuestión es que, pero en lo que sí hay coincidencia, que las épocas más felices fueron esos años, sí. ¿Para la generación o para todo el mundo? No, cuando se mide respecto a otras generaciones, porque digo, fue una época de mucha prosperidad, o sea, el neoliberalismo todavía no existía. Claro, del fordismo, de la producción, de la prosperidad, de la movilidad social. Sí, que además el peronismo fue permanente generador, ¿no? Pero el mismo capitalismo, digamos, era más y cuando vos te pones próspero. Claro, y eso por un lado. Por otra parte, creo que lo que yo pienso muchas veces es 18 años de proscripción, pero había un sector muy importante de la sociedad, por ejemplo, si vos vivías como yo en un hogar no peronista, en Balcarce, que era una ciudad próspera, ¿no? Ni te enterabas que la gente estaba mal. ¿Me explico? Digamos, en mi casa se leían los diarios, pero digo, para mí el 73 fue develar un país. No una toma de posición, sino develar un país. O sea, la Argentina siguió creciendo con una relativa prosperidad durante los 18 años de proscripción del peronismo. Por supuesto que toda la etapa llamada desarrollista, la apertura económica, etcétera, etcétera, pero siguió existiendo una burguesía nacional.
y evidentemente las instituciones y el tipo de las instituciones y digamos y el tipo de yo diría de progreso que se garantizó en la Argentina viene desde el peronismo. No nos lo reconocen, pero digo... No, bueno, Perón estableció toda la base, digamos, la marina mercante, las escuelas fábricas. ¿Cuánto duró? La promoción de la industria pesada y también de la industria ligera. La sustitución de importaciones, todo eso generó una cantidad de trabajo enorme. Todo el mundo tenía trabajo, digamos. Todo el mundo tenía que trabajar. Aparte, esos principios, ¿no? Que la meritocracia cree ser dueña de cosas que el peronismo ya había establecido, ¿no? Cada uno debe por lo menos producir lo que consume. Hay una sola clase de hombres los que trabajan, ¿no? Ya eran conceptos, digamos, de hacerse cargo. Había una buena industria en el país esa. Sí, además promovida por el Estado. Digo, hay que, por supuesto que empezó antes que el peronismo, todo lo que significó la etapa anterior fue una apertura, digamos, pero los zapatos, la ropa. Pero todo eso... éramos un país, universidad pública, vos te das cuenta. Pero todo eso nace en el peronismo, del 45, 46, 47, sí, 48. Nace en el peronismo y hay, como se ha llamado, algunos lo han llamado, es una acumulación primaria, digamos, hubo previa, digamos, al peronismo, a eso me refería. Al peronismo de los 70, pero no al peronismo del 45. Digo, no, me refiero anterior a los 40. Yo digo, qué sólido era todo eso que duró durante 18 años de proscripción del peronismo, o sea que durante 18 años de falta de democracia. Así que bueno, soy una chica de los 70, me encanta decir eso. Me gusta su música, sigo siendo una fan de los 70. ¿Y cuáles son los temas de hoy de la mujer? Porque hay muchas cosas todavía que hay que resolver, ¿no? Pareciera que, digamos, con todo el tema de... Cuesta mucho hoy pensar, ¿no? Frente a un gobierno donde somos el feminismo es uno de los blancos, uno de los focos, digamos, ¿no? Empezó el gobierno, eliminación, de las primeras medidas, eliminar el Ministerio de las Mujeres, ya lo había planteado. Es un tema de las ultraderechas, ¿no? Ir contra el feminismo, y hay razones, digamos. Yo creo que todo lo que pueda sonar a libertad en serio, a emancipación, ¿no? Las derechas se oponen, pero además que las derechas proponen una sociedad donde nos tiene que tener en nuestras casas, porque este modelo que pergeña este delirante es un modelo para pocos, eso se dice todo el tiempo, digamos, ¿no? Economía extractivista, agroexportadora, ¿no? Y después algo de servicios. Y cuando dice que hace 100 años estábamos bien, ¿hace cuántos millones de personas vivían en la Argentina hace 100 años? 7 millones y pico de personas, ¿no? Bueno, quieren reducir eso, y para eso las mujeres no tienen que joder en el mercado de trabajo, no tienen que disputar con los varones en el mercado de trabajo. Bueno, eso está ahí analizado por marxistas desde hace mucho tiempo. Pero ya veníamos con un análisis sobre los avances y sobre las deudas, un tema central. Lo ves en la feminización de la pobreza. Eso es lo más brutal de todo, digamos. Pero es que la pobreza está feminizada desde hace muchos años. Apareció la pobreza en la Argentina cuando la pobreza, me refiero a la pobreza estructural, ¿no es cierto? Bueno, esto deviene de la dictadura, digamos, se rompe el aparato productivo,
crecen economías de subsistencia, en el mejor de los casos las mujeres van a trabajar ahí, ¿no es cierto? Entonces, y una serie de fenómenos que tienen que ver con la feminización de la pobreza, pero digo, de la feminización, pero que es el lugar que las mujeres tenemos en la sociedad. ¿Dónde trabajamos? En los trabajos menos reconocidos, en los trabajos menos remunerados, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Porque somos menos hábiles? ¿Porque tenemos menos formación? No, porque las mujeres estamos más educadas que los varones, sino porque cuidamos. Y los cuidados son es el nudo, digamos, ¿no es cierto?, de la reproducción social de la pobreza. Es decir, por ejemplo, nosotras las mujeres trabajan menos horas, sí. Y cuando le preguntas por qué trabajan menos, porque tienen que conciliar el trabajo con ir a buscar a los pibes en la escuela, en el mejor de los casos, que puedan tener una escuela que les permita al menos 4 horas por día. Entonces, eso no se ha modificado. Entonces, las mujeres estamos con mucha ventaja respecto a los varones en los estudios avanzados. Pero después, cuando vos ves el sistema científico, ahí ya te encontrás de que las jefaturas, la mayor parte son varones. Entonces, y te lo podría decir en todos los campos, ¿no es cierto? Pero el gran desafío nuestro era instalar la cuestión de los cuidados. Y la que venimos luchando hace mucho tiempo. Venimos luchando por guarderías, por cuidados para los adultos mayores, ¿no es cierto?, a las personas enfermas y discapacitadas. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos las mujeres y el Estado se ha retirado de sociedades donde el envejecimiento de la población es una de las cuestiones poblacionales más importantes que hay en todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, las mujeres salimos al mercado y fundamentalmente somos las mujeres, pero por razones del orden de lo biológico. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Lo que se ha denominado desde el norte, de la Academia del Norte, como decimos nosotros, de los feminismos europeos, crisis de los cuidados. ¿Dónde empieza la crisis de los cuidados? Crisis del estado de bienestar, pérdida del trabajo como organizador de la sociedad, o sea, pérdida de las sociedades con pleno empleo. Sigue, aumento de la expectativa de vida, incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, estallan los cuidados. ¿Quién cuida a los niños? Pero bueno, lo seguimos haciendo las mujeres. Aumentaron los servicios de cuidado. Bueno, cuando mirás entre Europa y nosotros, es un abismo. La brecha es brutal. Los estudios comparados entre Argentina, que ha sido un país de derechos sociales reconocidos a nivel al menos regional, y bueno, se nota mucho, digamos, que acá hubo golpes militares, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema central. A ver, déjame no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Sí, porque esas son las condiciones por las cuales se reproduce socialmente la pobreza. Por ejemplo, yo sé que en Francia, cuando una mujer que trabaja está embarazada, está esperando un chico, en determinado momento, el Estado le pone una persona que a veces es una universitaria que está estudiando, es un buen a hacer ejemplo. las compras, a cocinar, a cuidar, ¿no? Eso está organizado, digamos. Eso sería el cuidado, por ejemplo. Sí, con una crisis muy grande que en Europa, te digo, en épocas de la pandemia participé de varios Zoom y me llamó muchísimo la atención los países nórdicos, el propio Estados Unidos, digamos, qué retroceso han tenido también. Pero ese es un tema central de las sociedades hoy. Y tiene que ver con nosotras. Y tiene que ver con estas luchas y con estos cambios. Mirá, en la pandemia se visibilizó eso. Recordarás, las trabajadoras esenciales, las mujeres de los comedores, recordarás.
En Europa, por ejemplo, Jacques Attali sacó su último libro, porque que recuerden, no volvió a sacar, que es un intelectual francés, un hombre de Estado, digamos, ¿no?, que integró la conducción del Parlamento, no del Parlamento, sino de la Unión Europea. Su último libro que lo escribe después de la pandemia, es Las economías de la vida. Él plantea de que Europa, digamos, va a salir de la crisis que deviene de años, pero que se agudiza con la pandemia, vía la economía de la vida. Él denomina a estas economías todo lo que sería producción en materia de educación, en salud, en medio ambiente, que esos son los temas que además hacen crecer a la economía. Hay un desarrollo de la economía feminista y también de la economía de las economistas feministas latinoamericanas muy interesantes. Se avanzó un montón, ¿viste? Nosotros en la etapa de estos 4 años de nuestro último gobierno se avanzó un montón. Lamentablemente no ha tenido el reconocimiento debido, pero alcanzamos a instalar la problemática, a instalarla socialmente, a producir enormes transformaciones adentro de los sindicatos, de las organizaciones. Es muy fuerte todo lo que ha crecido. Y faltaban las grandes inversiones, que lo logramos convenciendo a nuestros candidatos de que estos tenían que ser temas de campaña, y de ahí la ampliación del presupuesto educativo. Ambos dos hicieron eje mucho en la educación temprana, en la niñez, en las familias monomarentales, que ese es el otro fenómeno epocal. Mujeres que crían solas a sus hijos. Entonces, ahí se reproduce socialmente la pobreza. ¿Me explico? Vos pensás que ya principio de los 80, sí, yo me acuerdo de los primeros trabajos, inclusive antes de la democracia, de organismos internacionales, ya digamos, el capitalismo necesitaba que las mujeres trabajáramos. Y como solución los organismos internacionales en relación a la pobreza en la región decían 2 ingresos, se requerían 2 ingresos. Y nosotros tenemos una situación social, digamos, que el 80% de las familias que viven en indigencia, que ha aumentado, se ha duplicado con este gobierno del horror, son mujeres. Entonces, esa es la problemática central. Y por supuesto, todos los demás temas hemos dado saltos importantísimos, pero siguen matando una mujer por día en la Argentina. Eso es un delirio. Eso es tremendo. Es un tema Poneme a Ornella Vanoni porque necesitamos un poco de dulzura en este preciso instante. Vamos. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, e oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Y así nos vamos acercando al final. Estabas en un nudo. Y estaba Ornella Vanoni
sí, voy a decir una palabra que es qué minón. Qué mujer impresionante, ¿no? Qué locas mina ella. Tu pregunta, vuelvo a esto. Eso es un tema central. Ese es un tema central y avanzamos mucho. Yo el día que perdimos las elecciones, te juro que yo lloraba, mi hijo y sus amigos me consolaban. Yo decía, lloro por los niños. Hay un 70% de criaturas que son pobres, detrás de cada una, y al lado, y ahí parando la olla, hay una mujer pobre, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso se puede evitar? ¿Hay políticas? Sí, lo venimos diciendo a través de manifiestos feministas hace mucho tiempo. Argentina heredó en la corta etapa democrática, 73-76, 2 leyes fundamentales, que fueron los jardines maternales zonales. Otro día vamos a hablar más de eso. Y en la ley de contrato de trabajo, que se incluye la obligación de las empresas de brindar servicios de cuidado a la primera infancia. Esas 2 cosas fueron revolucionarias. No había ningún país, eso después lo estudié, en esa época de los nórdicos, que fueron los que más avanzaron eso, eso se llevó a la dictadura militar y eso no lo pudimos garantizar más. Entonces, hoy de la mano de los cuidados hay una conciencia, hay una nueva conciencia, digamos. Las trabajadoras, como dicen ellas todo el tiempo, son trabajadoras. Las compañeras que hoy están dando la batalla por el alimento son trabajadoras de cuidado, y eso es una conciencia que hemos ido construyendo colectivamente. ¿Sabes cuánto ganan? ¿Sabes cuánto ganan con un potencial trabajo? 78.000 pesos. ¿Sabes cuántas horas trabajan? Yo creo que la próxima vez las traigas a las compañeras que son la conducción de la UTEP, porque son nuestras heroínas. Hace poco los obispos la han reconocida como madres de la patria. Para mí son heroínas, pero agradecemos a los obispos. Dan de comer a sus hijos, ¿no? A los hijos de las vecinas, de la comunidad y de la patria misma. Entonces, hay un 70% de criaturas que son pobres en la Argentina. Eso tiene que ser una prioridad. Y con mi ley todavía más. ¿Y qué tenemos que hacer? Y si tenemos mucho para hacer. Nosotras como militantes peronistas y feministas, y bueno, tenemos que salir, hay que cruzar el Jordán, hay que salir a convencer a otros. Hay que comprometer, hay que decirle a la sociedad argentina que eso no se puede tolerar. ¿Me explico? Entonces, en un momento donde vos ves que, no sé, estoy sensibilizada porque pasé una semana con Renata, mi sobrina nieta, que por supuesto tiene 6 años y ya sabe qué quiere hacer en la vida, es una intelectual de fuste, artista y gran feminista. Entonces, yo pienso en Renata. Los niños cuando nacen son como Renata. ¿Me explico? Bueno, digo, volver a eso, a soñar una sociedad donde a pesar de todo, porque no hemos hablado deliberadamente del gobierno de Milei, ni de todas las acciones de resistencia que están haciendo las mujeres, que son muy importantes, pero bueno, esos temas los traemos de la vida, los traemos las mujeres, porque nos va la vida por eso. Y con eso terminamos el programa. Vamos por la vida que queremos. Muchas gracias. A pesar de todo. Entrañables. Nos encontramos el martes que viene. Gracias. Can't you hear me? Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre.
Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces